La tierra bajo el sol de las 5 de la tarde estaba sedienta, agrietada como la piel de un viejo. El polvo, un fantasma beige, se elevaba con cada paso de los cascos de Relámpago, el caballo alazán del ex-charro. Don Emiliano, que así se llamaba el hombre, ya no llevaba el traje de gala de charro. Su chaquetilla estaba manchada de sudor y polvo, y su sombrero, antaño orgulloso, tenía el ala doblada por los golpes de la vida. Sus ojos, del color de la obsidiana, habían perdido el brillo que tenían cuando domaba potros salvajes en el lienzo charro ante los vítores de la gente. Ahora solo reflejaban la derrota. Regresaba al pueblo que lo vio nacer, San Jerónimo de los Llanos, no como el héroe local que fue, sino como un hombre quebrado. La injusticia pesaba en sus espaldas como una losa. Solo unas semanas atrás, don Emiliano era el caporal de la hacienda La Esmeralda, la más próspera de la región. Confiaba ciegamente en el dueño, don Rafael de la Cruz, un hombre de sonrisa fácil y manos frías. Don Rafael le había encargado una misión crucial: viajar a la ciudad para cerrar un trato de ganado que salvaría las finanzas de la hacienda. Emiliano, honrado hasta la médula, llevaba consigo una fuerte suma de dinero como adelanto. Pero en la ciudad, lo esperaba una trampa urdida con diabólica precisión. Unos hombres, que luego resultaron ser socios de don Rafael, lo embriagaron en una cantina de mala muerte. Cuando despertó, el dinero había desaparecido y la policía lo esperaba. Don Rafael, ante todos, lo acusó de robo y negligencia. La humillación fue pública, brutal. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de quienes lo admiraban. Ahora, cabalgaba de regreso a la única herencia que le quedaba: el Rincón, un pequeño rancho abandonado que fue de su abuelo. Un lugar de piedras y recuerdos. Relámpago, su fiel compañero de tantos años, parecía sentir la pesadumbre de su amo. Avanzaba con paso lento, pero seguro, como si conociera el camino mejor que el propio Emiliano. El animal, un caballo de mirada inteligente y crin espesa, a veces se detenía y olfateaba el aire, inquieto. «¿Qué ves, viejo amigo?», murmuraba Emiliano, acariciando su cuello. ¿También tú hueles la traición en el viento? El paisaje era un cuadro de melancolía mexicana. Nopales polvorientos, magueyes silenciosos como centinelas, y a lo lejos, las montañas azules recortándose contra un cielo que comenzaba a teñirse de naranja. El camino serpenteaba entre casitas de adobe con techos de teja. Al entrar al pueblo, las miradas eran como puñaladas. Algunos de desdén, otros de lástima. Emiliano bajaba la cabeza, sintiendo el peso de cada susurro. No se dirigió a la plaza central, sino que tomó un desvío polvoriento que llevaba a las afueras, hacia el Rincón. La propiedad era aún más desolada de lo que recordaba. La casa de adobe se estaba desmoronando, el corral estaba semiderruido y la tierra parecida estéril. Era el reflejo perfecto de su alma. Bajó de la montura con un suspiro que le brotó desde lo más hondo. Ató a Relámpago a un poste podrido, y se adentró en lo que fue su hogar. El olor a abandono y recuerdos lo envolvió. Mientras removía algunos escombros, encontró, semi-enterrado bajo una teja rota, un pequeño crucifijo de hierro oxidado que perteneció a su abuela. Lo guardó en el bolsillo, como un talismán. Al salir, vio a Relámpago. El caballo no pasía. No olfateaba el suelo. Estaba completamente quieto, sus poderosos músculos tensos, sus orejas erguidas como lanzas. Su mirada, profunda y húmeda, no se apartaba del horizonte, hacia un punto específico en la ladera del monte, donde una vieja cruz de hierro, torcida por los años, se recortaba contra el cielo crepuscular. Emiliano frunció el ceño. «Relámpago, ¿qué tienes?». Pero el caballo no se movió. Era como si estuviera anclado al suelo, hipnotizado. Una corazonada, un frío presentimiento, comenzó a trepar por la espina dorsal del ex-charro. Esa cruz, su abuelo siempre decía que marcaba un lugar sagrado, un lugar de secretos. Relámpago resopló, fuerte, con una urgencia que Emiliano no le había escuchado en años. Y entonces, sin que una palabra fuera pronunciada, el animal giró lentamente su cabeza y miró fijamente a los ojos de su amo. No era la mirada de un simple animal. Era una mirada cargada de advertencia, de memoria, de una verdad que clamaba por ser desenterrada.
El viento sopló, llevándose el polvo, y por un instante, Emiliano juró haber escuchado un susurro, un nombre arrastrado por la brisa. El nombre de un hombre que había desaparecido hacía décadas. Su propio padre. La mirada de Relámpago era un imán, tirando de la voluntad de don Emiliano hacia la cruz de hierro en la lejanía. El animal no cedía. Tiraba de la rienda con una fuerza contenida, resoplando con impaciencia, sus cascos escarbando la tierra reseca. «Está bien, muchacho, está bien», murmuró el excharro, desatándolo. «Vamos a ver qué demonios te trae tan inquieto». Montó de nuevo, y fue como si el caballo cobrara vida propia. No al trote cansino de antes, sino con un paso decidido, casi febril, hacia la loma. El corazón de Emiliano latía con un ritmo extraño. Todo esto le parecía una locura. ¿Perseguir los caprichos de un caballo? Pero en sus años de charrería, había aprendido a escuchar a los animales. Ellos sentían cosas que los hombres, en nuestra soberbia, habíamos olvidado. El ascenso por la ladera fue lento. Los chaparrales le arañaban los pantalones, y el viento comenzaba a silbar con más fuerza, llevando el aroma del tomillo silvestre y la tierra caliente. La cruz, cada vez más cerca, se revelaba en toda su crudeza. No era un símbolo de consuelo, sino de desgaste. El hierro estaba oxidado, comido por el tiempo, y se inclinaba de manera peligrosa, como si en cualquier momento fuera a claudicar ante la fuerza de la naturaleza. Al llegar frente a ella, Relámpago se detuvo en seco. Emiliano bajó de la montura, sintiendo una frialdad repentina a pesar del calor residual del día. El lugar era extrañamente silencioso. En el canto de los grillos, en el rumor del viento. Solo un pesado silencio. Relámpago se acercó a la base de la cruz y comenzó a olfatear el suelo con intensidad, luego a patear la tierra con su casco delantero, una y otra vez, con una insistencia que rayaba en lo obsesivo. «¿Qué hay ahí, boy?», preguntó Emiliano, arrodillándose. La tierra parecía compacta, pero en el punto exacto que el caballo señalaba, notó algo diferente. No era solo tierra, había pequeñas piedras dispuestas de una manera que parecía intencional. Como si alguien hubiera tapado algo apresuradamente. Con sus propias manos, endurecidas por el trabajo, comenzó a cavar. La tierra cedía con dificultad. Sudaba, y una gota le cayó justo sobre un objeto duro que sus dedos rozaron. Siguió cavando, ahora con más urgencia. No era una roca. Era algo metálico. Finalmente, sus dedos cerraron alrededor de un objeto pequeño y frío. Lo sacó, limpiando la tierra adherida. Era una vieja hebilla de cinturón, de plata deslustrada, con un grabado muy particular. Un águila devorando una serpiente, idéntica a la que su padre, don Ignacio, siempre había llevado. La hebilla que, según la historia oficial, llevaba puesta el día que desapareció, hacía más de 30 años, durante una terrible tormenta. La versión que siempre le contaron era que su padre, abrumado por las deudas, había huido, abandonando a su familia. Pero esta hebilla, enterrada aquí, en un lugar marcado por una cruz, y que su caballo parecía conocer instintivamente, contaba una historia muy diferente. Una oleada de frío, más intensa que la anterior, lo recorrió. No era el viento. Era el escalofrío de la verdad, comenzando a asomar su horrible cabeza. ¿Por qué estaba la hebilla de su padre aquí? ¿Quién la había enterrado? Relámpago relinchó, un sonido agudo que cortó el silencio como un cuchillo. Era un relincho de angustia, de confirmación. Emiliano se puso de pie, la hebilla apretada con tanta fuerza en su mano que la plata le marcó la piel. Miró a su alrededor. El pueblo de San Jerónimo de los Llanos, allá abajo, con sus luces titilantes, ya no le parecía un lugar de humillación, sino un nido de mentiras. Su exilio, su ruina, todo palidecía ante este descubrimiento. Su padre no había huido. Algo mucho peor le había sucedido. Y en ese momento, una figura se movió entre los arbustos, más abajo en la ladera. Emiliano se agachó instintivamente, llevándose la mano al cuchillo que siempre llevaba en la cintura. No era un animal. Era la silueta de un hombre, observándolo. La luz del atardecer le impidió distinguir el rostro, pero la postura, la forma de estar parado, le resultó vagamente familiar. La figura,
Al darse cuenta de que había sido vista, se volvió y se escabulló entre la maleza con rapidez. Alguien lo estaba vigilando. Alguien que no quería que don Emiliano desenterrara los secretos que yacían bajo la cruz de hierro. Relámpago se puso nervioso, moviendo la cabeza y resoplando hacia la dirección donde había estado el intruso. El excharro sintió que el peligro, que hasta ahora había sido una sombra abstracta, acababa de tomar forma tangible. La noche cayó sobre el rincón, como un manto pesado. Don Emiliano, sentado en el suelo de tierra de la ruinosa casa, solo tenía la luz de una vela que parpadeaba, jugando con las sombras en las paredes agrietadas. En su mano, la hebilla de plata era un peso muerto, un objeto maldito que conectaba su presente deshecho con un pasado envenenado. Relámpago estaba atado cerca de la entrada, comiendo algo de heno que Emiliano había logrado conseguir, pero su inquietud era palpable. Cada cierto tiempo, levantaba la cabeza y olfateaba el aire, emitiendo un suave bufido de advertencia. Alguien, o algo, merodeaba en la oscuridad más allá del débil círculo de luz de la vela. La mente Emiliano era un torbellino. Revisaba cada recuerdo de su infancia, cada comentario susurrado sobre la desaparición de su padre. Don Ignacio era un hombre recto, un charro de verdad, que había trabajado para la familia de la Cruz antes que él. Siempre se dijo que la hacienda La Esmeralda había pasado por una crisis terrible hace décadas, justo antes de que don Rafael la heredara de su propio padre. La historia oficial decía que don Ignacio, encargado de las finanzas menores, había robado una suma importante y había huido para evitar la deshonra. Esa mentira había manchado el apellido de Emiliano para siempre, obligándolo a él y a su madre a una vida de penurias. Él había jurado redimir ese apellido trabajando más duro que nadie, y lo había logrado, llegando a ser caporal. Pero ahora veía claro, todo fue un plan. Don Rafael no solo lo había destruido a él, su familia había destruido a la suya una generación atrás. El sonido de unos cascos acercándose, lentos y deliberados, hizo que se pusiera en pie de un salto. No era el paso ligero de un coyote. Eran caballos. Dos, tal vez tres. Relámpago relinchó, una señal de alerta clara. Emiliano sopló la vela, y se apostó junto a la ventana sin cristal, su cuchillo listo en la mano. Las siluetas de dos jinetes se detuvieron a unos 20 metros de la casa. No eran policías. Eran rancheros, hombres duros de rostros curtidos que trabajaban para don Rafael. «¡Oye, Emiliano!», gritó uno de ellos, una voz ronca que reconoció como la de El Tuerto, el capataz más leal de la Cruz. «Don Rafael te manda un saludo. Dice que te vio ojeando por la loma hoy. Zonas peligrosas, esas. Llenas de víboras de cascabel, y de malos recuerdos. Dile a don Rafael que me deje en paz», contestó Emiliano, con una voz más firme de lo que se sentía. «Ya he pagado bastante por crímenes que no cometí. Es que a veces el pago no es suficiente», rió el otro jinete, un tipo más joven al que llamaban el Chango. «A veces, lo mejor es olvidar y seguir caminando. O irse del pueblo para siempre». La amenaza flotaba en el aire, tan espesa como el polvo. Relámpago, desde la penumbra, relinchó de nuevo, esta vez con un tono desafiante, como si entendiera cada palabra. El Tuerto miró en dirección al caballo. «Bonito animal, ese tu Relámpago. Sería una lástima que le pasara algo, ¿no? Que se espantara y se cayera por un barranco, o que comiera algo que no debiera». La furia, un calor rojo y familiar, estalló en el pecho de Emiliano. Amenazar a su caballo era cruzar una línea que no se podía borrar. «Si le ponen un dedo encima a mi caballo», rugió, saliendo de la sombra de la casa, con el cuchillo brillando en la luz de la luna, «lo último que verán será mi sombra. Ahora, lárguense de mi tierra». Los dos jinetes dudaron. Conocían la reputación de Emiliano con el cuchillo y la reata. No era un hombre al que se pudiera amedrentar fácilmente. El Tuerto escupió al suelo. «Es tu última advertencia, excharro. San Jerónimo ya no es tu hogar». Dieron media vuelta y se alejaron al trote, fundiéndose con la noche. Emiliano permaneció allí, temblando de rabia y adrenalina. Se acercó a Relámpago y apoyó su frente en el cuello del animal, buscando consuelo. El caballo se quedó quieto, como entendiendo.
Ellos saben, Relámpago, susurró. Saben que estoy buscando la verdad. Y tienen miedo. Al día siguiente, Emiliano decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. Decidió visitar a la persona más anciana del pueblo, la única que podría recordar los detalles de la desaparición de su padre. Doña Carmen, una mujer de casi 100 años que vivía en una humilde casita al borde del pueblo, conocida por su sabiduría y sus recuerdos nítidos como el cristal. La llevó una gallina que había criado en el rincón, como gesto de respeto. Doña Carmen, pequeña y arrugada como una uva pasa, lo recibió con una mirada que parecía ver a través del tiempo. Sé que vendrías, hijo, dijo, su voz un hilillo de aire. El caballo te mostró el camino, ¿verdad? Ese relámpago, siempre fue el más listo de la camada, el que nació bajo la Cruz del Sur. Emiliano se quedó helado. ¿Cómo podía saberlo? Se sentó frente a ella, y con el corazón en la mano, le mostró la hebilla. Los ojos de la anciana se empañaron de lágrimas. Ignacio no robó nada, susurró, con un temblor en la voz. Él descubrió el verdadero robo. El viejo de la Cruz, el padre de don Rafael, desviaba fondos de la hacienda. Iba a quebrar. Ignacio lo confrontó. Hubo una pelea, cerca de la Cruz. Don Rafael, que entonces era un joven ambicioso, estaba allí. No fue el padre. Fue el hijo. Rafael lo empujó, o lo golpeó. No lo sé con certeza. Pero Ignacio cayó, y no se volvió a levantar. Lo enterraron allí mismo, y forjaron la mentira del robo para cubrir su crimen. La revelación le quitó el aire a Emiliano. No fue un accidente. Fue un asesinato. Y el hombre que lo había humillado y arruinado a él era el mismo que había matado a su padre. La injusticia era un pozo sin fondo. Doña Carmen agarró su mano con fuerza sorprendente. Ten cuidado, Emiliano. Rafael no es solo un mentiroso. Es un asesino. Y sabe que tú lo sabes. Esa figura que viste en el monte, era él. Siempre vigila esa cruz. Siempre. Las palabras de doña Carmen resonaban en los oídos de Emiliano como el repique de una campana fúnebre. Fue el hijo. Rafael lo empujó. La imagen de don Rafael, con su sonrisa cínica y su apretón de manos traicionero, ahora se superponía con la de un joven asesino. La rabia que sintió fue tan profunda y oscura que por un momento, solo pensó en ir directamente a la hacienda La Esmeralda y clavar su cuchillo en el corazón del hombre. Pero se contuvo. Don Rafael era poderoso, tenía hombres armados y la ley de su lado. Un excharro, acusado de robo, no tendría ninguna credibilidad frente al hacendado más importante de la región. Relámpago, sensible al torrente de emociones de su amo, se mostraba más protector que nunca. No se alejaba de su lado, y cuando Emiliano cabalgaba de regreso a El Rincón, el animal elegía caminos alternativos, evitando los senderos principales, como si supiera que estaban siendo observados. Cada ruido, cada crujido en los matorrales, hacía que los sentidos de Emiliano se agudizaran. La figura que había visto en el monte había sido don Rafael. El asesino estaba vigilando la tumba de su víctima, y ahora también a su hijo. Se sentía como un venado acorralado por un cazador invisible. Esa tarde, decidió cavar más donde Relámpago le había indicado. Necesitaba pruebas, algo más contundente que una hebilla. Tal vez los huesos de su padre, o algún otro objeto que vinculase el crimen irrevocablemente con los de la cruz. Tomó una pala vieja que encontró entre los escombros de la casa, y, con el corazón encogido, se dirigió de nuevo a la cruz. El lugar parecía aún más lúgubre a la luz del día. El viento silbaba a través del hierro oxidado, produciendo un sonido que se asemejaba a un lamento. Relámpago se mantuvo en guardia, olfateando el aire constantemente. Emiliano comenzó a cavar. Cada palada de tierra que removía era un latigazo de dolor. Cavaba en la tumba de su propio padre. La tierra era más blanda de lo que esperaba, como si hubiera sido removida no hace mucho. Y entonces, la pala golpeó algo que no era piedra. Algo largo y cilíndrico. Con cuidado, lo desenterró. Era un fémur humano. Y luego otro. Y una calavera, que al levantarla, mostró una grieta clara y profunda en el cráneo. La prueba del asesinato.
No fue una caída. Fue un golpe contundente. Un grito ahogado se le escapó. Allí, en la fosa poco profunda, yacían los restos de don Ignacio. Abrazó la calavera, y por primera vez en años, las lágrimas, gruesas y saladas, rodaron por sus mejillas curtidas. Era el duelo de 30 años postergado. Pero su dolor fue interrumpido por un relincho de pánico de relámpago. El caballo pateaba el suelo, nervioso, mirando fijamente hacia un grupo de árboles cercanos. Emiliano se secó las lágrimas y agarró la pala con fuerza, usándola como arma. De entre los árboles salió don Rafael. No llevaba su traje de hacendado. Vestía ropa de campo, y en su mano derecha sostenía un machete, largo y afilado. Su rostro ya no tenía la máscara de amabilidad. Estaba descompuesto por el odio y el miedo. «Te lo dije, Emiliano», dijo, con una voz ronca y cargada de veneno. «Te dije que te fueras. Pero tú, terco como tu padre, tenías que escarbar en el pasado». «Asesino», escupió Emiliano, poniéndose de pie, con la calavera aún a sus pies. «Mataste a mi padre. Y me arruinaste a mí para ocultarlo. Tu padre era un hombre débil», gritó Rafael. «Se interponía en el progreso de esta tierra. Mi padre era un inepto, y la Esmeralda se hundía. Yo la salvé. Tu padre fue el precio. Y tú eras solo una limpieza pendiente. Pero ya no. Aquí termina todo». Don Rafael avanzó con el machete en alto. Emiliano, con la pala, estaba en clara desventaja. Era un arma pesada y poco manejable. Relámpago, viendo el peligro inminente de su amo, relinchó con furia y cargó contra don Rafael. El hacendado, sorprendido por el ataque del animal, giró y le asestó un golpe con el machete que solo logró rozar el lomo del caballo, haciendo un corte superficial. El grito de dolor de Relámpago enfureció a Emiliano hasta el paroxismo. Con un grito primal, se abalanzó sobre Rafael, esquivando el primer tajo del machete y golpeándolo en el costado con la pala. La lucha fue brutal, silenciosa excepto por los gruñidos y el choque del metal. Dos hombres peleando no por tierra o por dinero, sino por la verdad y la memoria. Emiliano, más joven y ágil, pero Rafael, más desesperado y pesado. El machete cortó el brazo de Emiliano, dejando un tajo sangrante. Él, a su vez, logró golpear la pierna de Rafael con la pala, haciéndolo caer de rodillas. Por un instante, sus miradas se encontraron. Era el duelo final, entre dos linajes destrozados por la ambición. Rafael intentó un último tajo, pero Emiliano, con un movimiento rápido aprendido en la charrería, usó la pala para enganchar el machete y arrojarlo lejos. Luego, se lanzó sobre él, inmovilizándolo contra el suelo. «Es over». «Rafael», jadeó Emiliano, con su cuchillo ahora en la mano, apuntando a la garganta del hacendado. «La justicia llegará para ti». Rafael, vencido, soltó una risa amarga. «La justicia. Esta tierra no conoce la justicia, muchacho. Solo conoce el poder». En ese momento, se oyeron gritos y galopes. Eran los hombres del tuerto, que llegaban al lugar, alertados por la conmoción. Vieron a su patrón inmovilizado y a Emiliano herido. La situación era crítica. Emiliano estaba rodeado. Pero entonces, Relámpago, sangrando pero firme, se interpuso entre su amo y los recién llegados, resoplando y pateando, creando una barrera equina. Fue el tiempo suficiente para que otra voz, autoritaria y clara, se escuchara. «Alto. Todos. Nadie se mueva». Era el sheriff del condado, un hombre honrado llamado Benítez, que llegaba con dos de sus alguaciles. Doña Carmen, previendo el derramamiento de sangre, había enviado a su nieto a buscarlo. El sheriff vio la escena: la fosa abierta, los huesos, el machete, el caballo herido y a don Rafael bajo la custodia de Emiliano. La verdad era tan evidente que no necesitó palabras. Ordenó a sus hombres que detuvieran a don Rafael. La justicia, contra todo pronóstico, había cabalgado hasta la Cruz de Hierro. Pero mientras se llevaban al hacendado, éste miró a Emiliano con una última chispa de odio. «Esto no ha terminado», susurró. «Mi familia es poderosa. Saldrá. Y cuando lo haga,
No quedará piedra sobre piedra en tu maldito rincón. La noticia del arresto de don Rafael se extendió por San Jerónimo de los Llanos como un reguero de pólvora. El hombre intocable, el hacendado todopoderoso, estaba tras las rejas, acusado de asesinato. Para muchos, fue una liberación. Para otros, los que se habían beneficiado de su sombra, fue el comienzo del pánico. Don Emiliano, por su parte, se convirtió en una figura incómoda. Ya no era el excharro humillado, sino el hombre que había desenterrado la verdad más oscura del pueblo. Algunos lo miraban con admiración, otros con temor. La verdad, había descubierto, era un arma de doble filo, liberaba, pero también aislaba. Su brazo, cortado por el machete, fue cuidadosamente vendado por la mujer que regentaba la botica del pueblo, quien le aplicó ungüentos de sábila y hierbas medicinales. El dolor era agudo, pero palidecía en comparación con la herida emocional de haber encontrado a su padre de esa manera. Lo que más le preocupaba era Relámpago. La herida en el lomo del caballo no era profunda, pero necesitaba atención. Emiliano pasó horas limpiándola y aplicándole el mismo bálsamo que a él. El animal, understanding, se mantenía quieto, permitiendo que su amo lo cuidara. Esa conexión, forjada en la adversidad, era ahora más fuerte que nunca. El caballo no era solo un transporte, era su cómplice, su protector, su familia. El sheriff Benítez, un hombre serio de pocas palabras pero de acciones firmes, interrogó a Emiliano extensamente. Le contó todo, desde la humillación inicial, la forma en que Relámpago lo guió a la cruz, el descubrimiento de la hebilla, la confesión de doña Carmen y la pelea final. Benítez escuchó con atención, tomando notas. La evidencia era abrumadora. Los huesos con la fractura craneal, la hebilla, el testimonio de la anciana, y la herida de machete en Emiliano, y la herida correlativa en el caballo. Don Rafael, desde su celda, negaba todo, alegando que Emiliano había armado todo el escenario para vengarse por su despido. Pero su historia se desmoronaba con cada pregunta. Sin embargo, como había advertido Rafael, su familia era poderosa. Al día siguiente, llegó al pueblo un carruaje negro y elegante. De él bajó un hombre alto, de traje impecable y modales fríos, don Alonso de la Cruz, primo hermano de Rafael y un influyente abogado de la capital. Su presencia cambió la atmósfera del pueblo de inmediato. Habló con el sheriff, insinuando sobornos, presionando con conexiones políticas, argumentando que todo era una farsa orquestada por un empleado despechado. La ley, que por un momento parecía inclinarse hacia Emiliano, comenzó a tambalearse ante el poder del dinero y la influencia. Emiliano lo sentía. Las miradas de la gente volvían a ser dudosas. El tuerto y sus hombres, aunque sin su patrón, seguían libres, y sus miradas eran promesas silenciosas de venganza. Se sentía más solo que nunca. Incluso en su momento de triunfo, la sombra de los de la Cruz era alargada. Esa noche, sentado junto a la fogata en el rincón, acariciando el lomo vendado de Relámpago, se preguntó si había valido la pena. Había desenterrado a su padre, sí, pero también había desenterrado un odio que creía enterrado. ¿Qué ganaba con esto? Su nombre estaba limpio, pero su vida seguía hecha añicos. El rancho seguía en ruinas, su brazo le dolía y el hombre más poderoso de la región, aunque en la cárcel, seguía siendo una amenaza. Relámpago, como si leyera sus pensamientos de desaliento, se recostó suavemente contra él, transmitiéndole su calor y su silenciosa fortaleza. El caballo no entendía de leyes o de poder. Solo entendía la lealtad. Ese simple gesto reavivó la llama en el corazón de Emiliano. No podía rendirse. No por él, sino por la memoria de su padre, por la verdad que Relámpago le había ayudado a encontrar, y por todos aquellos que, como él, habían sido aplastados por los poderosos. Si se rendía, la mentira volvería a ganar. Decidió que, al día siguiente, iría a ver al único hombre que quizás podía equilibrar la balanza. El padre Anselmo, el cura del pueblo, un hombre respetado por todos, cuya palabra aún tenía peso moral. Mientras se preparaba para dormir, una idea comenzó a germinar en su mente. No bastaba con tener la verdad de su lado. Necesitaba exponerla de una manera que nadie, ni siquiera el abogado de la ciudad, pudiera refutar. Necesitaba una confesión.
Y recordó algo que doña Carmen le había dicho de pasada. Rafael siempre fue muy supersticioso, le teme a los fantasmas de sus crímenes. Tal vez, solo tal vez, la justicia no solo vivía en los tribunales. Tal vez también vivía en los remordimientos de un asesino. Y Emiliano sabía exactamente cómo llegar a ellos. Miró a Relámpago, que dormitaba de pie, vigilante. Mañana, viejo amigo, murmuró, tenemos una última jugada que hacer. Una jugada de charrería, pero del alma. El amanecer encontró a Emiliano despierto, con la mente clara y un propósito renovado. El plan que había concebido era arriesgado, casi una locura, pero era la única forma de asegurar que don Rafael no escapara de la justicia terrenal. No se trataba de violencia, sino de psicología. Se trataba de usar el arma más poderosa que tenía el asesino, su propia conciencia culpable. Se dirigió a la iglesia del pueblo, una construcción blanca y sencilla con un campanario que dominaba la plaza. El padre Anselmo, un hombre de rostro bondadoso y manos callosas, lo recibió en el patio, regando sus rosales. «Padre, necesito su ayuda», comenzó Emiliano, sin preámbulos. «No para mí, sino para que la verdad prevalezca». El cura lo miró con sus ojos sabios. «He oído lo sucedido, hijo. Es una historia triste que ha ensombrecido nuestro pueblo por demasiado tiempo. Dime en qué puedo ayudar». Emiliano le expuso su plan. No era un plan de venganza, sino de justicia poética. Involucraba usar la superstición de don Rafael, su miedo a lo sobrenatural, para hacerlo confesar. El padre Anselmo escuchó, al principio con escepticismo, pero luego con una comprensión creciente. No era un engaño malicioso, era una forma de llevar a un criminal a enfrentar su pecado. «Es poco ortodoxo», dijo el cura, al final. «Pero a veces, Dios obra de maneras misteriosas, usando incluso los temores de los hombres para guiarlos hacia la luz. Lo haré. Pero debe ser hecho con cuidado. No puede haber violencia». Mientras tanto, el abogado don Alonso presionaba al sheriff Benítez para que liberara a su primo, argumentando falta de pruebas contundentes y acusando a Emiliano de premeditación. La situación era tensa. La gente del pueblo comenzaba a dividirse. Algunos, liderados por el tuerto, murmuraban que Emiliano era un problemático. Otros, los que habían sufrido bajo el yugo de don Rafael, veían en el excharro una esperanza. Emiliano necesitaba actuar rápido. Esa noche, todo estaba listo. El plan era simple pero teatral. A la medianoche, cuando el pueblo estuviera sumido en el silencio y la oscuridad, el padre Anselmo iría a la celda del sheriff, bajo el pretexto de dar la extremaunción a Rafael, quien, según se haría creer, sufría de una fiebre repentina y deliraba. La celda era una habitación espartana con una pequeña ventana con barrotes que daba a la parte trasera de la comisaría. Emiliano, con Relámpago, estaría esperando fuera, en la oscuridad, listo para su papel. La luna estaba llena, bañando el pueblo con una luz plateada y fantasmal. Relámpago, con su lomo aún vendado, parecía un espectro en la penumbra. Emiliano le había atado suavemente a la cola, y a la crin unas tiras de tela blanca que ondeaban con el viento, creando una imagen etérea. Él mismo se cubrió con una manta clara. No era un disfraz elaborado, sino suficiente para jugar con la mente de un hombre atormentado. El corazón le latía con fuerza. Todo dependía de la superstición de Rafael y de la habilidad del padre Anselmo. Dentro de la celda, don Rafael, en efecto, estaba pálido y nervioso. La presión y el remordimiento comenzaban a carcomerlo. El padre Anselmo entró. «Don Rafael», dijo el cura con voz grave, «está usted muy pálido. Dicen que esta noche se ha visto una figura extraña, un caballo fantasma, rondando la comisaría. Algunos dicen que es el espíritu de aquellos que no descansan en paz, buscando justicia antes de ir a la luz». Rafael se puso rígido. «Tonterías», exclamó, pero su voz temblaba. «La fe mueve montañas, don Rafael, pero la culpa atrae fantasmas», susurró el cura. En ese momento, desde fuera, llegó un sonido. Un relincho largo, agudo y desgarrador. No era el relincho normal de Relámpago. Emiliano, escondido, había pellizcado suavemente el flanco del caballo para provocar ese sonido de angustia.
Funcionó. Don Rafael se estremeció de pies a cabeza. ¿Lo oye?, preguntó el padre Anselmo, con una calma aterradora. «Es el viento», gritó Rafael, acercándose a los barrotes de la ventana. Y entonces, lo vio. Allí, bañado por la luz de la luna, estaba la silueta de un caballo con jirones blancos ondeando, y junto a él, una figura alta y cubierta. No podía ver sus rostros, pero en su mente, intoxicada por el miedo, era su padre, don Ignacio, y su caballo de aquella época. Una alucinación creada por su culpa. «No. No puede ser», balbuceó, retrocediendo hasta chocar con la pared. «Él está muerto». «Lo enterrará». «Los muertos no siempre se quedan en sus tumbas, hijo», dijo el cura, acercándose. «Solo descansan cuando la verdad es reconocida. Confíe, Rafael. Libere su alma de esta carga. Dios es misericordioso con los que se arrepienten». El relincho se escuchó de nuevo, más cerca esta vez. Rafael se desplomó en el suelo, sollozando. Los años de arrogancia y poder se desmoronaron, dejando al descubierto a un hombre asustado y miserable. «Fue un accidente», gritó, entre lágrimas. «Discutimos. Él me golpeó. Yo lo empujé. Cayó y se golpeó la cabeza con una roca. No quise matarlo. Tenía miedo. Mi padre me ayudó a cubrirlo todo. Inventamos la historia del robo. Por Dios, padre, no me dejes solo con ese fantasma». Detrás de la puerta, el sheriff Benítez, que escuchaba todo, asintió con gravedad. Tenía la confesión. El plan había funcionado. La verdad, al fin, había salido de los labios del propio asesino. Emiliano, desde fuera, al oír las palabras, sintió una paz extraña. No era alegría. Era el cierre de un ciclo de dolor. Se acercó a Relámpago y le susurró: «Gracias, amigo. Sin ti, esto no hubiera sido posible». El caballo, como si entendiera, frotó su cabeza contra el hombro de su amo. La justicia, a veces, no cabalga a todo galope. A veces, avanza al paso lento y seguro de un caballo leal, guiando a los hombres a través de las sombras de su propia conciencia. La confesión de don Rafael, obtenida bajo el hechizo de su propio miedo y la ingeniosa estratagema, cambió todo. El sheriff Benítez la registró oficialmente, y el abogado don Alonso, al ver la evidencia irrefutable y la declaración de su primo, no tuvo más remedio que retirarse, su poder desinflado por la verdad. Don Rafael fue trasladado a una prisión en la capital para esperar juicio. La notoria hacienda La Esmeralda, sin su líder y con su nombre manchado para siempre, entró en un periodo de incertidumbre. Los trabajadores, liderados por algunos de los más honrados, comenzaron a organizarse para gestionarla de manera comunal. Para don Emiliano, sin embargo, la victoria era agridulce. Había limpiado el nombre de su familia, pero el costo había sido alto. El pueblo lo veía ahora como un héroe, pero él se sentía vacío. La rabia que lo había sostenido durante semanas se había disipado, dejando un profundo cansancio y el dolor sordo por la pérdida de su padre, un dolor que ahora podía sentir en toda su magnitud. Pasó los días siguientes en el rincón, dedicándose a una tarea sagrada: darle un entierro digno a don Ignacio. Con la ayuda del padre Anselmo y algunos vecinos que ahora se ofrecían voluntariamente, excavó una tumba proper en el pequeño cementerio del pueblo, junto a la de su madre. El funeral fue sencillo pero emotivo. Media pueblo estuvo allí. No hubo discursos grandilocuentes, solo el respeto silencioso de quienes entendían que una injusticia de 30 años se estaba corrigiendo. Cuando bajaron el ataúd de pino a la tierra, Emiliano arrojó un puñado de tierra sobre él y, por primera vez, sintió que podía dejar ir el pasado. Su padre, por fin, descansaba en paz. Relámpago se recuperaba rápidamente. La herida en su lomo cicatrizaba bien, y su espíritu, siempre indómito, volvía a brillar. Emiliano le dedicaba horas, cepillando su pelaje hasta que brillaba como el cobre al sol, hablándole de sus planes. Porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía planes. El rincón ya no era un símbolo de derrota, sino de un nuevo comienzo. Con el nombre de su familia restaurado, sintió la motivación de reconstruir no solo el rancho, sino su vida. Un día,
mientras limpiaba el interior de la casa de adobe, decidió derribar una pared interior que se veía particularmente inestable. Al golpear con una piqueta, notó que el sonido era hueco detrás de unas piedras. Intrigado, las removió con cuidado. Detrás, encontró una pequeña cavidad, y dentro de ella, un cofre de metal oxidado y un fajo de papeles envueltos en un cuero aceitado. Con manos temblorosas, lo sacó. El cofre contenía algunas monedas de oro antiguas, los ahorros de su abuelo. Pero los papeles eran el verdadero tesoro. Eran los documentos de propiedad originales de El Rincón, que delineaban unos límites mucho más extensos de lo que él creía. Incluían un manantial de agua dulce en la colina y una pequeña veta de plata que su abuelo había descubierto, pero que, por humildad o precaución, nunca había explotado. También había una carta dirigida a él, escrita por su padre, don Ignacio, poco antes de su muerte. En ella, le hablaba de su amor por la tierra, del orgullo que sentía por su hijo, y de sus sospechas sobre las malas prácticas de los de la Cruz. Si lees esto, hijo mío, decía la última línea, es que he partido. Cuida de tu madre y de esta tierra. Es tu herencia más valiosa. No es la más rica, pero es honesta. Emiliano lloró. No eran lágrimas de dolor, sino de conexión. Sentía la presencia de su padre y su abuelo guiándolo. Esa herencia, la de la honestidad y el trabajo duro, era infinitamente más valiosa que todo el oro de la Esmeralda. Con los documentos en la mano y el pequeño capital de las monedas, vio el futuro con claridad. Reconstruiría la casa. Cavaría un pozo más profundo. Compraría algunas cabezas de ganado. Y lo más importante, protegería el manantial y la tierra, no para explotarla vorazmente, sino para vivir en armonía con ella. Relámpago parecía aprobar. Paseaba por el rancho con un aire de propiedad, como si supiera que, por fin, habían llegado a casa. Una tarde, Emiliano cabalgó hasta la Cruz de Hierro una última vez. No para cavar, sino para cerrar el círculo. Desmontó y se paró frente a ella. Ya no le producía miedo ni tristeza. Era solo un marcador en el paisaje, un recordatorio de que las mentiras, por poderosas que sean, eventualmente se desmoronan bajo el peso de la verdad. Sacó del bolsillo el pequeño crucifijo de hierro, que había encontrado el primer día, y lo colgó con cuidado en uno de los brazos de la cruz grande. Un acto de perdón y de paz. Mientras cabalgaba de regreso, con el sol poniéndose a sus espaldas, pintando el cielo de violeta y oro, sintió que una etapa de su vida terminaba. La del hombre lleno de rabia y sed de venganza. Y comenzaba otra. La del guardián de su legado, el excharro que había encontrado su verdadero valor no en el lienzo charro, sino en la tierra que pisaba y en la lealtad de un caballo que era mucho más que un animal. La justicia había sido servida, pero la paz era un regalo que solo podía darse a sí mismo. La primavera llegó a San Jerónimo de los Llanos con una explosión de color. Las lluvias tardías habían reverdecido los campos, y los cactus florecían con capullos amarillos y rojos. En El Rincón, el cambio era aún más profundo. El sonido de la reconstrucción llenaba el aire. El golpeteo rítmico de martillos, el raspar de palas y las voces animadas de los hombres que ahora ayudaban a Emiliano voluntariamente. La casa de adobe estaba siendo levantada de nuevo, con paredes más fuertes y un techo nuevo de teja. El corral, ahora sólido y amplio, albergaba ya media docena de vacas y un par de potros que Emiliano había comprado con las monedas de su abuelo. Don Emiliano trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, pero era un trabajo diferente. No era el trabajo de un asalariado humillado, sino el de un hombre que construía su propio destino. Su brazo había sanado, dejando una cicatriz que llevaba con orgullo, como una medalla de su lucha. Su rostro, aunque aún mostraba las huellas del sufrimiento, había recuperado una serenidad que todos notaban. Ya no era el excharro, un título que denotaba algo perdido. La gente empezaba a llamarlo simplemente Don Emiliano, con un respeto que nacía del reconocimiento a su entereza. Relámpago era el rey indiscutible del rancho. Su herida había cicatrizado por completo, dejando solo una línea blanca en su pelaje alazán. Recorría los límites de la propiedad con un aire de vigilancia, y los otros animales le tenían un respeto instintivo. Por las tardes, cuando el trabajo cesaba,
Emiliano y su caballo recorrían los nuevos límites, confirmando los viejos documentos. Descubrieron el manantial, un hilo de agua cristalina que brotaba de entre las rocas, y Emiliano supo que era el verdadero tesoro. En una tierra sedienta, el agua era vida, y esa vida ahora era suya para proteger. Una tarde, mientras inspeccionaban la pequeña veta de plata mencionada en los documentos, Relámpago se detuvo de repente, y comenzó a escarbar en un lugar diferente, no lejos de la veta. No era con la urgencia de antes, sino con curiosidad. Emiliano, sonriendo, desmontó. ¿Qué encontraste ahora, detective? Cavó un poco con sus manos y encontró, no un secreto oscuro, sino un objeto hermoso, una vieja espuela de plata, finamente labrada, con el mismo diseño del águila que la hebilla de su padre. Parecía ser la pareja de la que él usaba. Era como si la tierra le estuviera devolviendo, pieza a pieza, la memoria de su padre, pero esta vez sin dolor, con belleza. Sin embargo, no todo era paz. La sombra de los de la cruz, aunque atenuada, no había desaparecido por completo. El tuerto y algunos de sus hombres más leales, aunque ya no trabajaban para la hacienda, rondaban por la cantina del pueblo, murmurando y lanzando miradas cargadas de rencor hacia Emiliano cuando éste iba a comprar provisiones. Sabían que su era de impunidad había terminado, y culpaban a Emiliano por ello. El sheriff Benítez le había advertido que tuviera cuidado. El veneno de la serpiente no se va tan rápido, le dijo. Emiliano lo sabía, pero se negaba a vivir con miedo. Había enfrentado a un asesino, no iba a dejarse intimidar por sus secuaces. Un día, llegó al rancho una visita inesperada. Doña Carmen, en su carretilla tirada por un burro, llegó con su nieto. Vinimos a ver el progreso, hijo, dijo, bajando con dificultad pero con los ojos brillantes. Y a traerte esto. Le entregó un paquete pequeño. Era un rosario de madera de olivo, viejo y gastado. Era de tu madre. Me lo dio para que te lo entregara cuando fueras un hombre de verdad. Creo que ese momento ha llegado. Emiliano sostuvo el rosario, conmovido hasta las lágrimas. Cada gesto de bondad del pueblo era un ladrillo más en la reconstrucción de su vida, no solo de su casa. Esa noche, sentado en el porche de su casa casi terminada, con el rosario en una mano y acariciando a Relámpago con la otra, miró las estrellas. El cielo despejado de la provincia mexicana era un manto de diamantes. Sintió una profunda gratitud. Había perdido mucho, pero había ganado algo invaluable: su identidad, su paz y el respeto de su comunidad. Pero el tuerto, desde la distancia, observaba la escena con odio. Ver a Emiliano en paz, prosperando, era una afrenta para él. En la oscuridad de la cantina, había estado tramando. No un enfrentamiento directo, sino algo más cobarde, más acorde a su naturaleza. Sabía que el verdadero corazón de Emiliano no era la casa, ni la tierra, ni siquiera su propio orgullo. Era el caballo. Si quería herir de muerte al excharro, tenía que golpear allí. Y tenía un plan. Mientras Emiliano miraba las estrellas, inocente del peligro que se cernía, la sombra de la venganza se movía una vez más, decidida a apagar la luz que tanto le había costado encender. La tranquilidad en el rincón era tan palpable que Emiliano casi podía saborearla en el aire, mezclada con el aroma del cedro recién cortado y la tierra húmeda. Las primeras luces del alba encontraban a Relámpago pastando libremente en el pequeño prado que Emiliano le había cercado cerca de la casa. Era un ritual matutino. El caballo disfrutaba de su libertad antes de que comenzara la jornada laboral. Emiliano, desde la ventana, lo observaba con una sonrisa. Esa imagen, la de su compañero en paz, era la confirmación de que había valido la pena luchar. Lo que no sabía era que el tuerto y dos de sus compinches, el chango y un hombre llamado el mudo, habían pasado la noche al acecho, escondidos entre los matorrales en la loma opuesta. Su plan era simple y despreciable: envenenar a Relámpago. No con algo que lo matara al instante, sino con una hierba venenosa llamada hierba del diablo, que crecía en los montes y que, mezclada con el heno, causaba un cólico feroz y, a menudo, la muerte en una agonía lenta. Querían que Emiliano sufriera, que viera a su preciado caballo retorcerse de dolor, impotente. Era la venganza perfecta, cruel, indirecta y devastadora.
Aprovechando que Emiliano se había metido dentro de la casa a preparar el desayuno, el chango, el más ágil de los tres, se deslizó como una sombra hacia el corral. Llevaba un manojo de heno mezclado con la hierba maldita. Con movimientos rápidos, lo esparció entre el pasto fresco donde Relámpago pasía. El caballo, confiado, se acercó y comenzó a olfatearlo. El chango, con una sonrisa torcida, se escabulló de vuelta hacia los matorrales. Su misión estaba cumplida. Dentro de la casa, Emiliano sintió un escalofrío repentino. Una corazonada, la misma que lo había llevado a confiar en Relámpago frente a la cruz, lo hizo salir corriendo. Vio al caballo olfateando el heno extraño. Algo en su instinto gritó, «peligro». Relámpago, no, gritó, saliendo a la carrera. El caballo, al escuchar la voz alarmada de su amo, levantó la cabeza y retrocedió un paso, confundido. Pero ya había masticado un poco. Emiliano llegó a su lado y examinó el heno. Reconoció de inmediato las hojas oscuras y cerradas de la hierba del diablo. El terror lo paralizó por un segundo. Luego, la acción tomó el control. Agarró a Relámpago del cabestro y lo llevó rápidamente lejos de la zona contaminada. Sabía que tenía minutos, tal vez menos, para actuar. Corrió a la casa, buscando desesperadamente en su modesto botiquín de hierbas. Recordó lo que los viejos charros decían. Un purgante fuerte a base de aceite de ricino y carbón vegetal podía absorber el veneno y hacerlo expulsar, si se actuaba a tiempo. Con manos temblorosas, mezcló los ingredientes en una botella y se la acercó a los labios de Relámpago. El caballo, asustado y empezando a sentir los primeros espasmos, se resistía. «Por favor, muchacho, por favor, confía en mí», suplicó Emiliano, con lágrimas en los ojos. Finalmente, Relámpago bebió la mezcla. Los minutos que siguieron fueron una eternidad de angustia. El caballo comenzó a sudar, a patear el suelo con dolor, su vientre se contraía visiblemente. Emiliano lo sujetaba, hablándole al oído, rogándole que luchara. «No me dejes, hermano. No después de todo lo que hemos pasado». Mientras esto ocurría, el tuerto y sus hombres, desde su escondite, observaban con satisfacción malsana. Su venganza se estaba desarrollando según lo planeado. Pero no contaban con una variable: la lealtad de un pueblo. El nieto de doña Carmen, un niño de unos 12 años, había ido a llevar unos huevos frescos a Emiliano, y desde lejos, vio a los hombres escondidos y la escena de desesperación con el caballo. Intuyendo que algo malo pasaba, corrió al pueblo tan rápido como pudo y alertó al sheriff Benítez. Dentro de media hora, justo cuando Relámpago parecía debilitarse, cayendo al suelo con un quejido desgarrador, se oyeron los galopes. El sheriff y 2 de sus hombres llegaban a todo correr. El tuerto y sus compinches, al ver la ley, intentaron huir, pero fueron rápidamente rodeados y capturados. Benítez no necesitó muchas explicaciones. La evidencia del heno envenenado y el caballo moribundo era suficiente. Pero la batalla de Emiliano no era contra los hombres, era por la vida de su amigo. Se arrodilló junto a Relámpago, rezando, suplicando. De repente, el caballo se estremeció violentamente y vomitó una sustancia verdosa. Luego, exhausto pero con los ojos más claros, se quedó quieto, respirando con dificultad pero estable. El purgante había funcionado. Había logrado expulsar la mayor parte del veneno. Emiliano se desplomó sobre el cuello del animal, llorando de alivio. Lo había salvado. El sheriff se acercó. «Emiliano, están detenidos. Pagarán por esto». Emiliano asintió, sin levantar la cabeza. No sentía rabia hacia el tuerto. Solo lástima. El odio de ese hombre era tan vacío y estéril como la tierra que había tratado de envenenar. Mientras se llevaban a los arrestados, el sol de la mañana iluminó plenamente el rancho. Relámpago, débil pero vivo, intentó levantarse. Con un esfuerzo sobrehumano, y con la ayuda de Emiliano, logró ponerse de pie. Se miraron. No hacían falta palabras. La última y más cobarde de las amenazas había sido superada. Juntos, habían enfrentado la traición, el asesinato, el poder corrupto y, ahora, la vileza de la envidia. Nada más podía herirlos. La prueba final había terminado.
El tiempo, como un río sereno, fluyó sobre San Jerónimo de los Llanos. Los años pasaron, y con ellos, las heridas antiguas cicatrizaron por completo, dejando solo las cicatrices como recordatorios de la fortaleza ganada. El Rincón ya no era el rancho abandonado de la memoria. Se había convertido en un símbolo de resiliencia y renacimiento. La casa de adobe, ahora blanca y firme, con bugambilias trepando por sus paredes, era un hogar lleno de vida. El corral bullía con ganado sano, y el manantial de la colina, cuidadosamente protegido, regaba una pequeña huerta que proveía de verduras a medio pueblo. Don Emiliano, aunque con algunas canas más en sus sienes y unas arrugas marcadas por el sol alrededor de los ojos, irradiaba una paz que todos admiraban. Se había convertido en un pilar de la comunidad, el hombre al que acudían para mediar en disputas o para pedir consejos sobre la tierra. Ya no era el charro espectacular, sino algo mejor, un hombre sabio, arraigado a su tierra y a sus valores. Se había casado con la hija del dueño de la tienda, una mujer buena y fuerte llamada Socorro, y juntos habían tenido 2 niños que correteaban por el rancho, llenándolo de risas. Y en el centro de todo este universo estaba Relámpago. El viejo caballo ya no trabajaba, pero era el rey indiscutido, el patriarca de El Rincón. Pasaba sus días pastando en el prado de honor, cerca de la casa, recibiendo las caricias de los niños y las manzanas que Emiliano le traía religiosamente cada tarde. Su mirada, siempre inteligente, ahora era también serena. Había cumplido con su destino. Había guiado a su amo a través del infierno, y lo había acompañado en la construcción del cielo. Todos en el pueblo conocían la historia. La llamaban la leyenda del caballo que encontró la verdad, y se contaba a los niños como un cuento sobre la importancia de la lealtad y el coraje de enfrentar las sombras. Una tarde de octubre, especialmente fresca, Emiliano salió al porche con una manta. Relámpago, que ya caminaba con más lentitud, se acercó a su lado. Emiliano le pasó el brazo por el cuello, como había hecho miles de veces. Miraron juntos el atardecer que teñía de naranja y rosa las montañas. No había necesidad de palabras. La comunicación entre ellos trascendía el lenguaje. Eran 2 almas viejas, unidas por un lazo que la traición, el peligro y el tiempo no habían logrado romper. Emiliano recordó el día en que todo comenzó, cuando llegó derrotado a este mismo lugar, con el corazón lleno de amargura. Y pensó en todo lo que había sucedido desde entonces: la cruz de hierro, la hebilla, los huesos de su padre, la confesión, la reconstrucción, el intento de envenenamiento. Cada evento, por doloroso que fuera, lo había moldeado en el hombre que era ahora. Y en cada paso, Relámpago había estado allí. No era solo un caballo, era su faro, su compañero, su hermano de silencio. Gracias, viejo amigo, susurró Emiliano, su voz cargada de una emoción que el tiempo no había diluido. Por no dejarme solo. Por mostrarme el camino cuando yo estaba ciego. Relámpago giró su cabeza, y apoyó su hocico suavemente en el hombro de Emiliano, como diciendo, siempre. Al día siguiente, Relámpago no se despertó. Lo encontraron recostado en su prado favorito, con una expresión de paz absoluta en su rostro, como si se hubiera ido soñando con galopar por praderas eternas. Fue un golpe profundo para Emiliano, pero no fue una tragedia. Era el final natural de una vida larga y bien vivida. No hubo lágrimas de desesperación, sino de agradecimiento y un amor tan vasto como el cielo mexicano. Emiliano lo enterró en un lugar especial, en la loma con vista a todo el Rincón, no lejos de donde había estado la cruz de hierro, que él había retirado tiempo atrás. No puso una lápida elaborada. Solo una piedra lisa en la que grabó, con la punta de su cuchillo, una simple inscripción: aquí yace Relámpago. Mi guía, mi amigo, mi leyenda. Los años siguieron pasando. Los niños de Emiliano crecieron, y el rancho prosperó. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba justo de cierta manera, los más viejos del pueblo decían que se podía ver, bañado por la luz de la luna, la figura de un gran caballo alazán galopando por las lomas de El Rincón, vigilante y libre. Y don Emiliano, ya muy anciano, sonreía desde su porche. Sabía que no era una leyenda. Era una promesa cumplida. La de un lazo que ni siquiera la muerte podía romper. La historia del excharro y su caballo
se convirtió en la esencia misma del pueblo, un recordatorio eterno de que, a veces, la justicia más grande no la dicta un juez, sino que nace del corazón leal de un animal y del coraje de un hombre que supo escucharlo. Y así, en el corazón de México, la leyenda vivió para siempre.